Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y con la mejor de las vibras. Hoy, amigos y amigas, nos sumergiremos en un tema que literalmente me dejó sin aliento cuando me enteré. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de la farándula, a explorar el terreno fértil de los rumores y a analizar las sorpresas que el destino, a veces con una pizca de magia, nos tiene reservadas en el mundo del entretenimiento. ¿Y es que recuerdan esa fecha grabada a fuego en el calendario? ¿30 de agosto de 2025? Sí, esa fecha se convirtió en un hito, un punto de inflexión en la historia de la farándula turca, y estoy seguro que en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo, porque prepárense, la noticia que sacudió a todos, que hizo temblar los cimientos de las redes sociales, fue Can Yaman y Demet Özdemir. Sorpresa monumental. Impacto global. Incredulidad generalizada. Y por supuesto, un torrente de preguntas que inundaron el universo digital. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué ahora? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Es un sueño, una fantasía, o una realidad palpable? Pero antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, permítanme, para aquellos que son nuevos por aquí, recordarles la importancia de suscribirse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay novedades, chismes jugosos, análisis profundos y revelaciones sobre el siempre fascinante mundo del entretenimiento. Quiero que sean los primeros en enterarse de todo. Así que suscríbanse y no se pierdan nada. Ahora sí, encendamos los motores y entremos en materia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ese 30 de agosto de 2025? Para entenderlo a la perfección, para saborear cada detalle de esta jugosa noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, viajar en el túnel del recuerdo y rememorar el fenómeno televisivo que fue, y sigue siendo, la inolvidable serie Erkénticos, conocida en el mundo hispanohablante como Pájaro Soñador. Esa serie, amigos y amigas, fue un auténtico bombazo, un éxito rotundo que traspasó todas las fronteras imaginables. No solo conquistó Turquía, su país de origen, sino que cruzó mares y océanos, llegando a millones de hogares en todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia y África, Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno cultural, en un tema de conversación recurrente, en una fuente inagotable de emociones. Y por supuesto nos regaló algo invaluable, una química, una conexión, una chispa entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, que traspasó con creces la barrera de la pantalla. Recuerdo como si fuera ayer, la época dorada de la serie, cuando Erkénticos se encontraba en su apogeo, en su momento cumbre. Las redes sociales, verdaderos termómetros de la popularidad, ardían en llamas. Twitter, Instagram, Facebook, todo era Can y Sanem. Los fans como nosotros soñábamos despiertos, fantaseábamos con verlos juntos en la vida real. Analizábamos con lupa cada mirada, cada gesto, cada publicación en sus redes sociales. Cada comentario, cada me gusta, cada foto era motivo de debate y especulación. Era una locura, una efervescencia de emociones, una pasión desbordada. Y para ser sinceros, era una locura deliciosa, una experiencia inolvidable. ¿Por qué a quién no le gusta creer en el amor, en los cuentos de hadas, en la posibilidad de que la magia del cine, la magia de la televisión, se traslade a la vida real, a la vida cotidiana? Y como era de esperarse, como un eco que resuena en las montañas, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular con muchísima fuerza, con la velocidad del rayo. Se hablaba de encuentros secretos, de salidas románticas a escondidas, de cenas a la luz de las velas, de miradas cómplices que delataban una conexión especial. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, sedientos de noticias, no paraban de publicar artículos, reportajes y entrevistas al respecto. Era el tema del momento, la noticia que acaparaba todas las portadas. Los paparazzi, siempre al acecho, trataban de capturar la foto que lo demostrara todo, la prueba definitiva. Y aunque ellos, con la prudencia que suele caracterizar a las estrellas, nunca confirmaron abiertamente una relación, tampoco la negaron rotundamente. Mantenían un juego de ambigüedad, una danza de evasivas, que sinceramente nos tenía a todos, a los fans, comiéndonos las uñas, en un estado constante de expectación y deseo. Nos mantenían en vilo con la esperanza siempre encendida.
Era un juego mediático, pero también quizás un reflejo de la realidad, de una posible conexión que por diversas razones no se atrevían a oficializar. Pero como suele suceder en el impredecible y a veces cruel mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, no siempre tienen el final que anhelamos. Y lamentablemente el destino, o las circunstancias de la vida, o quizás simplemente la falta de sincronía en sus agendas y en sus vidas, decidieron que el romance que tanto anhelábamos, que tanto esperábamos, no se materializara. Cada uno siguió su camino, cada uno emprendió su propia aventura, y con el tiempo, con el paso implacable de los años, se distanciaron, como dos barcos que se cruzan en el mar y luego siguen rumbos diferentes. Y ahí, en ese momento de la historia, es donde entramos en el terreno de la sorpresa, en el terreno de lo inesperado, en el terreno de la magia. ¿Por qué? ¿Qué sucedió exactamente el 30 de agosto de 2025? ¿Qué noticia bomba sacudió al mundo del entretenimiento? Pues la respuesta es simple y contundente: Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos nuevamente. Pero no de cualquier manera, sino comprometidos. ¿Comprometidos? Sí, amigos, comprometidos. Después de años de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, de amores y desamores, de caminos separados, la pareja soñada, la pareja que había hecho vibrar a millones de corazones, finalmente estaba dispuesta a dar el siguiente paso. Estaban decididos a construir un futuro juntos, a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. La noticia, como era de esperar, explotó en todos los medios de comunicación, como una explosión de júbilo y alegría. Los titulares eran similares, casi idénticos: Can y Demet, el reencuentro que nadie esperaba, la pareja de Erkencikus se casa, el amor siempre triunfa, el cuento de hadas continúa. Las redes sociales, una vez más, colapsaron, se vieron inundadas por una ola de comentarios y reacciones. Los hashtags relacionados con ellos, con la pareja, con la serie, se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Millones de mensajes de felicitación, de cariño y de admiración inundaron las plataformas digitales. Los fans desde todos los rincones del mundo, desde todas las culturas y latitudes, celebraban la noticia con euforia, con una felicidad desbordante. Era una fiesta virtual, una explosión de alegría compartida, una manifestación de esperanza, de sueños cumplidos. ¿Cómo fue que sucedió este milagro? ¿Cómo se gestó este reencuentro? ¿Cómo se reconstruyó este amor? Bueno, los detalles, como siempre, son un misterio, un secreto bien guardado. Los medios de comunicación, ávidos de primicias, por supuesto, trataron de indagar, de averiguar, de conseguir información privilegiada. Los periodistas más persistentes, los reporteros más audaces, intentaron acercarse a la pareja, a sus amigos y familiares, para obtener alguna pista, alguna declaración. Pero como es lógico, la pareja, con la discreción que caracteriza a las grandes estrellas, se mantuvo muy reservada, muy hermética, protegiendo su intimidad. Solo se supo a través de fuentes cercanas, que habían estado manteniendo el contacto a lo largo de los años, de forma intermitente pero constante. Que el cariño y el respeto mutuo, esa admiración que nació en el set de grabación, nunca desaparecieron, nunca se extinguieron, a pesar de la distancia y de los diferentes caminos que habían recorrido. Y que finalmente el amor, ese sentimiento poderoso e ineludible, resurgió con más fuerza que nunca, como el ave fénix que renace de sus cenizas. Se habló extraoficialmente de un viaje romántico a un lugar paradisíaco, de una cena a la luz de las velas, de una declaración de amor inolvidable, de un momento mágico en el que ambos sintieron que sus vidas estaban destinadas a cruzarse nuevamente. Pero la verdad, lo importante, lo que realmente importa, es que se reencontraron, que volvieron a conectar a un nivel profundo, que se miraron a los ojos y sintieron que el tiempo se había detenido, que las heridas del pasado habían cicatrizado, y que decidieron darse una nueva oportunidad. Y eso, amigos y amigas, eso es lo que realmente importa, la valentía de apostar por el amor, la decisión de dejar atrás los miedos y las dudas, y la determinación de construir un futuro juntos. La noticia del compromiso, además del impacto inicial, de la emoción desbordante, generó muchísimas especulaciones sobre el futuro de sus carreras profesionales. ¿Cómo afectaría este nuevo capítulo de sus vidas a sus proyectos profesionales, a sus compromisos laborales? ¿Trabajarían juntos nuevamente? ¿Se atreverían a protagonizar una nueva serie o película? ¿Se centrarían en sus vidas personales, dejando un poco de lado la intensa actividad profesional? Todas esas preguntas estaban en el aire, generando debates y discusiones en los foros y en las redes sociales.
Los fans, divididos entre el entusiasmo por la pareja y la preocupación por sus carreras, esperaban ansiosamente las decisiones que tomarían Khan y Demet. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de las exparejas de ambos. En ese momento, en 2025, la vida amorosa de las celebridades turcas estaba en constante movimiento, en constante evolución. En el caso de Can Yaman, recordemos que en ese momento se especulaba sobre una posible relación con una famosa actriz italiana, con quien había compartido proyectos y eventos. ¿Cómo habría tomado la noticia del compromiso? ¿Qué sentiría al enterarse de que su supuesto interés amoroso estaba a punto de casarse con otra persona? ¿Cómo reaccionarían los medios de comunicación ante esta nueva información? ¿Qué pasaría con esos rumores y con esas especulaciones? Y en el caso de Demet Özdemir, también se hablaba de una relación con un reconocido actor turco con quien había compartido momentos y proyectos. ¿Cómo habría reaccionado ante esta bomba, ante esta noticia inesperada que sacudía el mundo del espectáculo? ¿Qué tipo de sentimientos experimentarían al ver a su expareja comprometida con el hombre que había compartido la pantalla con ella? Pero a pesar de todos estos interrogantes, a pesar de las especulaciones y de los chismes, lo que quedó claro, lo que resonó con fuerza en el corazón de los fans, es que el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir era más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier circunstancia, que cualquier rumor o comentario malintencionado. Era un amor que había resistido el paso del tiempo, la distancia, las presiones mediáticas, y que había encontrado la manera de florecer nuevamente, de renacer de las cenizas. Y para muchos esta noticia fue una prueba fehaciente de que en el amor, todo es posible, de que los finales felices existen, de que los cuentos de hadas a veces se convierten en realidad. Y a partir de ese momento, una vez anunciada la noticia del compromiso, comenzó la cuenta regresiva para la boda. Los preparativos, los detalles, los invitados, el lugar de la ceremonia, el diseño del vestido de la novia. Todo fue noticia, todo fue objeto de atención y debate. Los medios de comunicación, ávidos de información, seguían cada movimiento de la pareja, intentando obtener alguna exclusiva, alguna foto inédita. Los paparazzi, siempre al acecho, esperaban ansiosamente la fecha del gran día, buscando la instantánea perfecta, la imagen que inmortalizara el momento. Los fans, por su parte, esperaban con ansias la fecha de la boda, soñando con ver a sus ídolos convertidos en marido y mujer, sellando su amor para siempre. Y finalmente el día llegó, el día que todos esperaban, el día en que Can Yaman y Demet Özdemir unirían sus vidas para siempre. La boda, como era de esperar, fue un evento espectacular, un acontecimiento que superó todas las expectativas. Una ceremonia íntima, pero elegante, llena de glamour y de emoción. Los detalles, por supuesto, fueron cuidados al máximo con una precisión milimétrica. El lugar elegido, un escenario de ensueño, un espacio mágico que irradiaba romanticismo. La decoración, exquisita y sofisticada, reflejaba la personalidad y el estilo de la pareja. La música, una selección cuidadosamente elegida, creaba una atmósfera de ensueño. Los invitados, personalidades destacadas del mundo del espectáculo, de la moda y de la cultura, celebraban junto a los novios este día tan especial. Y lo más importante de todo, la felicidad de Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, visible, contagiosa. Se les veía radiantes, enamorados, irradiando alegría y entusiasmo, y dispuestos a comenzar una nueva etapa de sus vidas juntos, a construir un futuro lleno de amor, de complicidad y de sueños compartidos. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas revelaban la profundidad de sus sentimientos, la solidez de su relación, y la promesa de un amor eterno. Desde entonces, desde el día de su boda, la pareja ha seguido consolidando su relación, afianzando su amor, y demostrando al mundo que el amor verdadero, cuando es auténtico y sincero, puede superar cualquier adversidad, cualquier obstáculo. Han viajado por todo el mundo compartiendo momentos inolvidables, creando recuerdos imborrables, y demostrando que el amor, cuando es verdadero, es capaz de transformar las vidas de las personas, de hacerlas más felices y plenas. Han construido una vida en común, basada en el respeto, la admiración y la complicidad. Han afrontado juntos los desafíos que la vida les ha presentado, y han salido fortalecidos de cada experiencia. Han demostrado que el amor, en su forma más pura y genuina, es la fuerza más poderosa del universo. Pero, ¿qué aprendemos, qué lección podemos extraer de toda esta historia, de este cuento de hadas moderno? Pues para mí la lección principal, la que resuena con más fuerza, es que nunca hay que perder la esperanza. A veces el destino nos depara sorpresas inesperadas, nos pone a prueba, nos somete a situaciones difíciles,
y nos obliga a tomar decisiones complicadas, decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero al final, si el amor es verdadero, si los sentimientos son auténticos, siempre encuentra la forma de resurgir, de triunfar, de encontrar el camino hacia la felicidad. Siempre hay una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para amar y ser amado. Y como siempre digo en este canal, el amor y la vida, a veces, son como una serie de televisión, llenas de giros inesperados, de emociones intensas, de momentos de tensión, y de finales felices, de finales que nos llenan de esperanza y nos inspiran a creer en la magia del amor. Así que amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia de amor inesperada, que se hayan emocionado, que hayan disfrutado de cada detalle, y que se hayan sentido inspirados. Espero que este relato les recuerde que el amor, a veces, es como un rompecabezas, requiere tiempo, paciencia y perseverancia para encajar todas las piezas, pero al final, la imagen que se revela es siempre hermosa y significativa. Y recuerden, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, no olviden dejar su like, su pulgar arriba. Comenten qué les pareció la noticia, qué piensan sobre Caan y Demet, sobre su historia de amor, y si creen en los finales felices. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta interactuar con ustedes, con mi comunidad. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor y las noticias de la farándula. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir el amor y la alegría con el mundo. Muchas gracias por ver, por estar aquí, por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis. Un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.